Bonanza fue mucho más que una simple serie del oeste. Se convirtió en una auténtica leyenda que introdujo en millones de hogares valores como la familia, la lealtad y el indomable espíritu de la frontera. Sin embargo, ahora, 67 años después, el paso del tiempo lo ha transformado todo de manera irreversible. Algunos de aquellos rostros que nos resultaban tan familiares todavía nos acompañan en la actualidad, mientras que otros lamentablemente emprendieron su último viaje hace ya mucho tiempo. En este año 2026, echamos la vista atrás para recordar al reparto de Bonanza, comparando su antes y su ahora para descubrir quiénes siguen con vida y el inmenso legado que nos han dejado. Imaginemos a Lorne Greene de pie en el porche de la Ponderosa, mientras el crepúsculo cae sobre el vasto horizonte de Nevada. Su personaje Ben Cartwright apoya con calma las manos sobre la barandilla de madera con la mirada firme y la voz serena mientras llama a sus hijos para que regresen a casa. El viento susurra entre los árboles y por un instante el mundo entero parece encontrar su centro. No era un anclaje de fuerza sino de pura presencia. Con esa única imagen, la audiencia comprendió perfectamente su esencia. Era un padre, un líder indiscutible, un pilar silencioso y firme en una tierra indómita y turbulenta. Nacido el 12 de febrero de 1915 en Ottawa, Canadá, Greene contaba con 44 años cuando la serie se estrenó en 1959. Su formación en locución de radio y arte dramático en la Queen's University sentó las bases de su carrera. Su primer gran reconocimiento le llegó como locutor de noticias durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió el apodo de la voz del apocalipsis. Su paso a la interpretación aportó una mezcla única de autoridad y calidez a Ben Cartwright, un papel que no solo definió su trayectoria, sino que también marcó la historia de la televisión. Pero su carrera no se limitó a Bonanza. Greene también exploró facetas como la música y la narración, y años más tarde regresaría al género de la ciencia ficción con la aclamada Battlestar Galactica. Trágicamente falleció el 11 de septiembre de 1987 a los 72 años, debido a complicaciones de una neumonía que sufrió tras una operación por una úlcera perforada. Su muerte significó la despedida de uno de los patriarcas más icónicos y queridos de la pequeña pantalla, dejando un legado que aún hoy influye en cómo se representan la fortaleza y la compasión. Ahora visualicemos a Michael Landon cabalgando con energía por la vasta llanura, levantando polvo a su paso mientras su personaje Little Joe Cartwright tira de las riendas y se gira con esa chispa tan característica en su mirada. En sus ojos se percibe un toque de rebeldía pero también una profunda calidez. Era el retrato de un espíritu inquieto fuertemente anclado a su familia. Por un brevísimo instante, el mundo parece detenerse. El viento le alborota el cabello, el horizonte se extiende infinito y el público conecta con esa sensación. Representaba la juventud, el coraje y un corazón que simplemente se negaba a quedarse quieto. Nacido el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Nueva York, Landon tenía apenas 22 años cuando la serie se estrenó en 1959. Tras haber cursado estudios de interpretación en la Universidad del Sur de California, logró su primer éxito en el cine con Yo fui un hombre lobo adolescente, justo antes de que Bonanza lo catapultara a la fama mundial. Sin embargo, detrás de ese encanto juvenil, se escondía un narrador con una ambición arrolladora. Posteriormente, Landon no solo protagonizó, sino que también creó series icónicas como La Casa de la Pradera y Autopista hacia el cielo, dejando su huella en la televisión tanto delante como detrás de las cámaras. Lamentablemente nos dejó el 1 de julio de 1991 a la temprana edad de 54 años a causa de un cáncer de páncreas. Su fallecimiento ocurrió en la cúspide de su influencia creativa, truncando una carrera que aún estaba en plena evolución, pero legándonos personajes inmortales. Por favor, dadle a me gusta al video para que su increíble legado creativo nunca se olvide. Recordemos ahora a Pernell Robert, quien a menudo se mantenía un poco al margen de los demás en La Ponderosa, interpretando a Adam Cartwright con la vista perdida en el horizonte y una intensidad serena que rozaba lo filosófico. Aunque el viento soplaba con suavidad, él permanecía inmóvil, pensativo, meditabundo. Una sola mirada firme y escrutadora era suficiente para revelar a un hombre que albergaba interrogantes tan profundos como su lealtad. En ese preciso instante, el público lo comprendía a la perfección. No era simplemente un hijo de la frontera, sino la conciencia misma de aquel lugar. Nació el 18 de mayo de 1928 en Waycross, Georgia, y contaba con 31 años cuando Bonanza se estrenó en 1959. Con una sólida formación en teatro clásico, estudió en la Universidad de Maryland y posteriormente perfeccionó su arte sobre los escenarios antes de dar el salto a la televisión. Su gran oportunidad llegó con el papel de Adam Cartwright, un personaje que combinaba a la perfección un agudo intelecto con una notable fortaleza e independencia.
A pesar del éxito, Roberts a menudo se sentía limitado por el personaje y finalmente abandonó la serie en busca de proyectos con mayor profundidad artística. Años después, encontró un éxito renovado al interpretar al personaje principal en la serie Trapper John, emedez con la que obtuvo el aplauso unánime de la crítica. Con gran tristeza supimos de su fallecimiento el 24 de enero de 2010 a los 81 años debido a un cáncer de páncreas. Su marcha supuso la pérdida de un intérprete reflexivo que siempre antepuso la profundidad artística a la comodidad, dejando un legado forjado tanto por su convicción como por su innegable talento. Trasladémonos ahora al cálido resplandor de la cocina de La Ponderosa, donde encontramos a Victor St. John. El vapor se eleva suavemente mientras su personaje Hop-Sing se detiene ante una olla que cuece a fuego lento. En un momento, levanta la cabeza con una mirada penetrante que denota una autoridad tranquila y pronuncia una frase firme que combina magistralmente el humor con la orden. Por un instante todo el bullicio del rancho se desvanece. Con ese simple gesto el público conectaba con él. No era solo el cocinero, era el pulso constante del hogar, un hombre observador sabio y profundamente humano. Nacido el 18 de octubre de 1915 en San Francisco, California, Jung tenía 43 años cuando la serie se emitió por primera vez en 1959. Se formó en arte dramático en la prestigiosa Universidad del Sur de California, forjando los inicios de su carrera en el cine, donde obtuvo reconocimiento por sus papeles en la popular franquicia de Charlie Chan. Sin embargo, fue su interpretación de Hop-Sing la que le otorgó un reconocimiento perdurable, dando vida a un personaje que transmitía calidez, disciplina y una presencia inolvidable model. De una forma verdaderamente trágica, su vida se apagó el 1 de noviembre de 1980 a los 65 años debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Su partida fue un golpe totalmente inesperado que sumió en una profunda tristeza tanto a sus compañeros de profesión como al público. Una conmoción silenciosa cuyo impacto se sintió durante mucho tiempo. A pesar de ello, su legado permanece imborrable y su presencia casi se puede sentir todavía hoy, en 2026, en esas entrañables escenas de cocina donde su voz inconfundible daba vida a La Ponderosa. Por favor, dale a me gusta si su trabajo también te marcó. Imaginemos a Ray Till plantado en la polvorienta calle de Virginia City interpretando al sheriff Roy Coffey mientras se ajusta el sombrero bajo un sol que castiga las fachadas de madera. Se detiene un instante con una mano apoyada cerca de su placa mientras su mirada recorre el apacible pueblo, con una calma imperturbable que jamás flaqueaba. No transmitía ninguna prisa ni la más mínima necesidad de demostrar nada. En ese instante de quietud su autoridad se sentía sólida, casi reconfortante. Fue precisamente en esos momentos cuando el público comprendió que Roy Coffey no era una figura que infundiera temor, sino un verdadero protector del orden. Nacido el 12 de enero de 1902 en Grand Rapids, Michigan, Till contaba ya con 57 años cuando asumió este icónico papel en 1959. Antes de dedicarse a la interpretación, tuvo una etapa en el mundo de la radio y la música para más tarde formarse en artes escénicas y forjar una extensa carrera en el cine y la televisión del género western. Su primer gran salto a la fama llegó con papeles en westerns clásicos, como en Solo ante el peligro, que lo consolidaron como una figura de autoridad totalmente creíble en pantalla. De manera desoladora, nos dejó el 2 de abril de 1976 a la edad de 74 años. Su muerte supuso la pérdida de uno de los agentes del orden más reconocibles de la televisión, dejando tras de sí un legado definido por una fuerza serena y una presencia que perdura en el recuerdo. Ahora visualicemos a David Canary apareciendo en el patio del rancho de La Ponderosa, encarnando a Candy Canaday, mientras se sacude el polvo de la chaqueta y dirige la mirada al horizonte con una sonrisa cómplice y serena. Se produce una pausa del tiempo justo para que el peso de la tierra y de la vida que en ella se desarrolla se asiente en el ambiente. No dice una sola palabra, pero la naturalidad de su postura lo comunica todo un hombre leal con los pies en la tierra y firme en un mundo que casi nunca se detiene. Y en ese sencillo instante los espectadores lo percibieron claramente. Candy no era un simple forastero, él pertenecía a ese lugar. Canary, que había nacido el 25 de agosto de 1938 en Elwood, Indiana, tenía 29 años cuando se incorporó al reparto de Bonanza en 1967. Licenciado por la Universidad de Cincinnati y con formación en arte dramático, primero llamó la atención en los escenarios de Broadway antes de dar el salto definitivo a la televisión. Su consagración llegó con Bonanza, donde su personaje Candy Canaday aportó una dosis de calidez y camaradería que enriqueció la dinámica de la familia Cartwright. Tras su etapa en la popular serie, Canary encontró un éxito duradero en las telenovelas diurnas, destacando en All My Children, un papel que le valió varios premios Emmy.
Lamentablemente su vida llegó a su fin el 16 de noviembre de 2015 a los 77 años por causas naturales. Su marcha significó la pérdida de un intérprete cuya serena fortaleza y gran versatilidad dejaron una huella imborrable en varias generaciones de espectadores. Vemos ahora a Dan Blocker en el umbral de la Casa de la Ponderosa, como Eric Hoss Cartwright, que se detiene con una sonrisa amable mientras la luz del atardecer lo envuelve todo. Su imponente figura ocupa todo el espacio, pero su mirada no refleja más que una inmensa bondad. Suelta una risa suave como si sugiriera que el mundo siempre podría ser más sencillo con algo de paciencia y buen corazón. En ese único instante, el público lo entendió todo sobre él. Representaba la fuerza sin crueldad, el poder que siempre estaba guiado por la compasión. Nacido el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas, Blocker tenía 30 años cuando la serie se estrenó en el ya lejano 1959. Tras servir en la Guerra de Corea, estudió arte dramático en el Sul Ross State College, donde obtuvo un máster antes de dedicarse por completo a la interpretación. Su gran oportunidad llegó con el papel de Hoss Cartwright, que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión. Por favor, apoya el video con un me gusta para que el recuerdo de este gigante bueno siga siempre vivo. Pero detrás de las cámaras, Blocker era conocido por ser un hombre inteligente y humilde, que incluso se aventuró en el mundo de los negocios paralelamente a su carrera como actor. Tristemente falleció el 13 de mayo de 1972 con tan solo 43 años a raíz de complicaciones tras una operación de vesícula que desembocaron en una embolia pulmonar. Su repentina muerte fue un golpe devastador que afectó profundamente a todo el elenco y al equipo de producción, marcando uno de los primeros momentos en la historia de la televisión en que una serie en emisión tuvo que hacer frente a la pérdida real de uno de sus protagonistas. Imaginamos ahora a Bing Russell en la polvorienta calle junto a la oficina del sheriff en la piel del ayudante Clem Foster, que se ajusta la placa mientras el sol de la tarde cae sobre Virginia City. Se detiene un momento mirando calle abajo, con una expresión que es una mezcla de curiosidad y diversión, como si ya estuviera anticipando el próximo lío que está por llegar. No hay urgencia en sus gestos, solo una presencia constante y familiar. En ese breve instante de calma, el público lo reconoce al momento. No es el héroe ni tampoco el villano, sino esa figura esencial que mantiene el pulso de la ciudad entre ambos extremos. Nacido el 5 de mayo de 1926 en la localidad de Brattleboro, Vermont, Russell tenía 33 años cuando apareció en Bonanza en 1959. Tras pulir su oficio en televisión y westerns, se hizo conocido por interpretar personajes fiables y con los pies en la tierra. Su reconocimiento inicial le llegó a través de papeles recurrentes en westerns clásicos, donde su estilo interpretativo sobrio y sin estridencias lo convirtió en una elección natural para el género. Fuera de la interpretación, años más tarde, Russell se involucró de lleno en el mundo del béisbol independiente, llegando a ser propietario e impulsor de equipos de ligas menores. Lamentablemente, su vida llegó a su fin el 8 de abril del año 2003 a los 76 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer. Su fallecimiento supuso el punto final a una trayectoria profesional definida por su constancia y una entrega discreta pero inquebrantable, legando interpretaciones memorables que hoy forman parte del imperecedero patrimonio del western televisivo. Vemos a Mitch Vogel cabalgar con calma a través de la Ponderosa. Es Jamie Hunter Cartwright guiando su caballo bajo un cielo crepuscular mientras el rancho se extiende sin fin ante su mirada. Hace una pausa y dirige la vista hacia la casa, como si todavía estuviera en proceso de adaptarse a una nueva vida de la que apenas ha comenzado a sentirse parte. En esa mirada se percibe una mezcla de ternura donde la incertidumbre parece encontrarse con un claro atisbo de esperanza. Y en esa escena tan serena, el público lo sintió profundamente. Era un nuevo capítulo que buscaba su lugar en una historia con raíces ya muy consolidadas. Nacido el 17 de enero de 1956 en Alhambra, California, Vogel contaba con apenas 14 años cuando se unió al elenco de Bonanza en 1970. Siendo un actor infantil que había iniciado su carrera en el cine, captó la atención del público por primera vez en la película Tuyos, Míos y Nuestros, donde su naturalidad en pantalla resultó admirable. El papel de Jamie Cartwright se convirtió en el más emblemático de su carrera televisiva, aportando un aire de juventud y un contrapunto emocional muy necesario a la veterana serie. Tras su paso por Bonanza, Vogel siguió actuando durante un corto periodo, pero finalmente tomó la decisión de alejarse del mundo de Hollywood a finales de la década de los 70. Posteriormente, optó por llevar una vida mucho más tranquila y alejada de los focos, centrándose en su familia y en la comunidad, lo que incluyó su participación en el ministerio de su iglesia y en diversas actividades locales.
En este 2026, a sus 70 años, vive completamente apartado del estrellato con un legado indisolublemente ligado a ese personaje que de forma discreta contribuyó a cerrar una de las sagas más longevas y queridas de la televisión. Imaginamos a Grandon Rhodes en el umbral de una modesta clínica de la frontera, dando vida al Dr. J. P. Martin, quien deposita su maletín médico con un cuidado deliberado mientras la suave luz del atardecer se filtra a través de la ventana. Se detiene un instante para escuchar no solo las palabras del paciente, sino también el silencio que las envuelve. Su expresión es serena, experta, y transmite una gran confianza. En ese breve y firme instante, los espectadores lograron conectar con la esencia del personaje. No era un hombre de grandes gestos, sino alguien de responsabilidad silenciosa, capaz de mantener todo en orden cuando los demás flaqueaban. Nacido el 7 de agosto de 1904 en Jersey City, Nueva Jersey, Rhodes tenía 55 años cuando participó en Bonanza durante las primeras temporadas de la serie. Gracias a su formación clásica en teatro y una dilatada carrera que abarcó la radio, los escenarios y el cine, se hizo célebre por interpretar personajes de gran autoridad y refinamiento. Su reconocimiento inicial llegó con papeles en películas como Tener y no tener, además de innumerables apariciones en televisión a lo largo de las décadas de los 50 y 60. Con el transcurrir de los años, Rhodes fue distanciándose paulatinamente de la interpretación, legando una filmografía caracterizada por su coherencia y una notable dignidad. Lamentablemente nos dejó el 9 de enero de 1987 a la edad de 82 años por causas naturales. Su fallecimiento puso el broche final a una carrera extensa y sólida, y es recordado por la serena fortaleza que imprimía en cada uno de sus papeles. Visualizamos a Guy Williams en los límites de la Ponderosa, interpretando a Will Cartwright, quien se detiene bajo el inmenso cielo de Nevada mientras el viento susurra suavemente entre los árboles. Gira ligeramente el rostro con la mirada firme como si estuviera sopesando tanto la inmensidad de la tierra como la vida que ésta simboliza. Transmite una sensación de calma pero también de cierta distancia como la de un hombre que comprende a la perfección el peso que conlleva el sentido de pertenencia. En esa breve y silenciosa imagen, el público lo percibe con claridad. No es solo un personaje más en la trama, sino una presencia forjada con determinación y autocontrol. Nacido el 14 de enero de 1924, en la ciudad de Nueva York, Williams contaba con 35 años cuando Bonanza se estrenó en 1959. Se formó como actor tras haber estudiado en la Academia Militar de Peekskill y dedicarse posteriormente al mundo de la interpretación. Forjó los inicios de su carrera con papeles en televisión antes de alcanzar un reconocimiento masivo como el protagonista de la mítica serie El Zorro. Su trabajo era una combinación perfecta de elegancia y fortaleza, lo que le convirtió en uno de los galanes más reconocibles de su época. Falleció el 30 de abril de 1989, a los 65 años, a causa de un aneurisma cerebral. Su pérdida provocó una silenciosa tristeza entre quienes recordaban su imponente pero siempre contenida presencia, dejando un legado de interpretaciones que a día de hoy continúan transmitiendo una atemporal sensación de dignidad. Muchas gracias por acompañarnos en este sentido homenaje al legendario reparto de Bonanza. Si has disfrutado de este viaje al pasado, por favor apóyanos con un me gusta, para que podamos seguir creando contenido como este. Además, nos encantaría que compartieras tus recuerdos favoritos de La Ponderosa en la sección de comentarios que encontrarás justo. Infierno de Cobardes fue más que un western. Era una pesadilla, un cuento de fantasmas sobre venganza. Una película tan extraña que el propio estudio de Clint Eastwood intentó ocultarla. Pero tras la pintura roja y los susurros, el rodaje fue igual de oscuro. El pueblo no debía estar ahí. El protagonista casi se ahogó, y una escena provocó que vetaran a Eastwood de una organización. Aquí van 20 datos sobre Infierno de Cobardes, y de extra la razón por la que el forastero nunca revela su nombre es terrible. Adéntrate en el fuego. Esta historia rompe las reglas. Número 1. Clint Eastwood no quería dirigir. Ya era una megaestrella por Harry el Sucio y la trilogía del dólar. Universal Studios le ofreció un guión llamado El Forastero, un western de venganza con toques sobrenaturales. Ya tenían un director asignado. Todo estaba listo, pero 2 semanas antes de empezar el director se marchó. Disputas de presupuesto, diferencias creativas. Nadie lo sabe, pero Universal entró en pánico. Necesitaban a alguien rápido que entendiera el género y cumpliera plazos y presupuesto. Así que le preguntaron a su estrella si se pondría tras la cámara. Eastwood aceptó con una sola condición: control creativo total. Ni notas del estudio, ni interferencias de ejecutivos, ni suavizar la historia. Universal accedió desesperada por salvar el proyecto. No sabían que Eastwood rodaría el western más oscuro de su carrera.
Una película que perturbaría al público y a la crítica. Y una vez empezó a rodear, ya no hubo marcha atrás. Número 2. El pueblo no era real. Ahora jamás lo olvidarán. Al principio no había nada. Eastwood necesitaba un lugar aislado, desgastado y listo para arder. Pero los decorados de western existentes estaban o muy nuevos o ya ocupados. El diseñador de producción propuso algo radical: construirlo de cero a orillas del lago Mono en California. El estudio dudó. Costaría una fortuna, tardaría semanas y solo serviría para esa película. Pero Eastwood insistió. Quería control absoluto de cada edificio, cada ángulo y cada plano. Y Universal, fiel a su promesa, cedió. Los equipos llevaron madera, clavos y pintura a través de un terreno difícil hasta ese lugar remoto. Construyeron un hotel, un salón, un establo, una tienda y una docena de edificios más, todo funcional y temporal. El pueblo surgió de la nada en poco más de un mes. Al terminar, casi todo se desmontó y se retiró. Pero el hotel permaneció allí años. Se podía ver cómo se deterioraba lentamente hasta que se derrumbó. El pueblo fantasma de la película se volvió real. Y eso de alguna forma parecía lo correcto. Dale a me gusta si te fascinan estas historias de rodajes. Número 3. Eastwood casi muere el primer día. La escena inicial requería que el forastero llegara al pueblo cruzando el lago Mono, un lugar vasto y espectral. Parecía de otro mundo, era perfecto. Pero el equipo no calculó bien lo inestable que era el lecho del lago en algunas zonas. En la primera toma, Eastwood entró con su caballo en el agua y el suelo cedió. El animal se hundió, entró en pánico y empezó a agitarse. Eastwood, con el vestuario completo, botas y un pesado abrigo, se fue al fondo. Durante unos segundos angustiosos desapareció bajo el agua mientras el equipo en la orilla se movilizaba. Un equipo de seguridad se lanzó y lo sacó. Él tosía agua alcalina. El caballo estaba bien. Eastwood, afectado, se negó a parar. 20 minutos después, empapado y furioso, volvía a montar. Repitieron la escena, ahora con buzos de seguridad fuera de plano. La toma que vemos en la película, esa entrada fantasmal del forastero saliendo del lago, casi le cuesta la vida al director en su primer día de trabajo. Número 4. El guión tenía un nombre. El borrador original llamaba al protagonista Samuel. Un vagabundo, sí, pero con un pasado y un motivo. Eastwood lo leyó y lo tachó al instante. Su orden a los guionistas fue clara: sin nombre. Les dijo que no era un hombre sino una idea.